Amigos y amigas, qué alegría estar con ustedes en Comunicación y Vida. Gracias por ser parte de esta historia. Monseñor, ya yo terminé. Pido excusa para el señor Virgilio Apolinar porque esa corbata es el simple color de las frutas maduras. No tiene nada que ver con las águilas. Ni con pelótica, ni con política, ni con nada. No. Saludamos, no piropeando la corbata de Don Polo. Pues un saludo a toda nuestra gente que siempre están pendientes de nosotros. Gracias a Dios. Y el motorcito. Pero señores, lo que uno más lejos tiene, el motorcito. porque yo me puse a mentar esos motorcitos en el programa anterior, y ahora la gente a donde quiera que voy, que a dónde está el motor, no era el motorcito, eran dos, ya les dije, y el primero apareció el dueño y el segundo no servía para nada, pero no, son experiencias. Que, esa vivencia ya... Vivencia. Tapó otra muy famosa. Y pruebas de que hay ángeles en el cielo. Sí. Que yo andando en esos tietos de motores para arriba, abajo, en Santiago. No le pasó nada. Y ni la brisita me echaron, gracias a Dios, nunca. Hay además muchas pruebas de que hay ángeles en el cielo, porque yo conozco amiguitos de Polo que andan manejando ahí y están vivos. Y es una señal evidente de que los ángeles lo protegen. ¿Cómo a quién? ¿Cómo a quién? Al padre Juanito González, a Monseñor Rafael Felipe. ¿Sabe quién? Se supone que hay pruebas, eso es una prueba evidente de que hay ángeles en el cielo. El padre Miguelito allá por Guayubín en los años 70 en su motorcito. Ahí. Sí, pero un motorcito con un sidecar. Sí. Con la caja al lado, una tercera rueda. Y su megáfono ahí. Pero tú sabes por qué él usaba el motor con un sidecar, con la tercera rueda. Porque él, los pies se le caía el motor, porque los pies no le alcanzaban al piso. Pero usted se metió a la palabrita ahí con una dominguera. ¿Cuál? ¿Cómo usted? Sidecar. Sí, adiós. Pero así se llama, el carrito que se le pegaba antes, eso era muy frecuente en Alemania, en el tiempo de los nazis. Un motor y un pasajero extra al lado. A veces, yo me imagino un conductor despistado, podía haber dejado ese pasajero enganchado por ahí. ¿Sabe qué? Pero espérate, que yo estoy hablando de despistado. Oye, Polo, pero ya como están de moda los motorcitos, yo cuando jovencito andaba conduciendo un motor y promoviendo una actividad del Club de la Alegría, Club Juvenil. Era una fiesta que se iba a dar profundos del club, entonces fui con Lino Rojas, que entonces era seminarista, detrás en la cola, y fuimos a hacer un contacto para el asunto. Y entonces, bien, pues yo me quedo con el motorcito encendido, y Lino tratando la cosa. Se despide Lino de la persona con la que estaba hablando. Yo calculé que el tiempo, y cuando creí que ya Lino estaba montado, arranqué. Y entonces cuando oigo el vocerío, y era que yo arranqué solo, que no se había montado todavía, pero en la mente mía yo calculé el tiempo y como parecía Apolo, es decir, medio despistado. Yo pensé que no poeta, arranqué solo y la vocería fue que me indicó. Bien, Polo. A propósito de los motorcitos que tanto nos han mencionado, pues ahora yo quiero, ya cambiando el tono de los motores, aquí anunciamos, en programa anterior, dimos nuestras condolencias al padre Carlos Abreu, que es secretario adjunto de la conferencia, por la muerte de su hermana Judith, una persona joven, era falsémica, y entonces ya no resistió más. Entonces, pero hoy lo que quiero agradecer es la carta que nos envió, qué formal el padre. Yo venía diciéndole a Apolo que no se parece a mí, porque yo no le contesto casi a nadie. Me cuesta un trabajo hacer una cartita, es casi increíble. Pero en las redes sí. No, es casi increíble porque
yo di que escribo, y sin embargo para la correspondencia eso es lo último, lo que yo puedo arreglar de viva voz o por teléfono. No. Pero, mira, agradezco sus condolencias dadas en el programa de televisión Comunicación y Vida en su transmisión del 11 de noviembre del 2018. Agradecemos a Dios por la bendición de haber tenido en nuestra familia a mi hermana Judith, una gran mujer de fe, llena de alegría, amor, fortaleza interior, creatividad y emprendedurismo. Óyete, ¿cuántas cualidades? Todas esas cualidades. Entonces el padre Carlos Abreu, secretario adjunto de la conferencia, pues agradecemos mucho el detalle. Le he anexado a la carta, como pueden ustedes ver, la foto de Judith, que ya pusimos aquí con su nombre y todo. A eso hace referencia el padre Carlos, y por eso ese detalle tan significativo de agradecernos el tener en cuenta a su hermana Judith. Nos alegra también, como tú dices, Polo, todas esas cualidades que se resaltan de una persona, y en ella entonces se cumple lo del libro de los Proverbios: consumatus in brevi explevit tempora multa. Polo, ¿qué día es hoy? No, pero espérese, yo creo... Consumatus in brevi explevit tempora multa. En tan poco tiempo... Consumado rápidamente, llenó mucho tiempo. Explevit tempora multa. ¿Te ves cómo está mi latín? Como yo... No hay algo para que te eche fresco. No, échate un fresquito. Para yo interpretar. Tú mismo te la cantas y te me la lloro también. Entonces, eso se podría decir de esa muchacha, consumada en breve tiempo, consumida en breve tiempo, entonces alcanzó gran experiencia, llenó mucho por las cualidades, explevit tempora multa, como se dice, o se decía en latín. Pues bien, además de eso, entonces, no puedo dejar de mencionar a Monseñor Pablo Sedano. Ya aquí, en este mismo programa, lo saludamos a su familia, especialmente al doctor Virgilio Sedano, muy conocido. Su hermano, muy conocido en Higüey. En la casa de él, la prensa decía que falleció en su casa en Higüey, pero él no tenía casa. Él falleció en la casa de su hermano Virgilio, que allá tuve la dicha de poder ir a verlo, que es una costumbre que tengo, de hacer el esfuerzo de ir a verlo en vida. Mejor si todavía puedo conversar, como lo pude hacer con Monseñor Sedano. Y también lo hizo usted con Monseñor Mamerto Rivas y con Monseñor... no, con Monseñor Mamerto me pasé yo porque todos los años... Me falta el otro. Entonces, con Monseñor Amancio Escapa, yo viajé a la capital solo a eso, y luego pude ir también a las exequias, a la misa del entierro. Pero en el caso de Monseñor Sedano no se pudo. También el mismo día falleció el diácono Radamés Rodríguez de Licey al Medio, y no me fue posible asistir a los funerales de ninguno de los dos. Quedo pendiente de los 9 días, pero ya como en este caso a Radamés lo había visto con frecuencia en la parroquia, y a Monseñor Sedano fui expresamente a Higüey. Eso lo destacó el hermano Virgilio en la misa de Sedano. Aparte de que Monseñor Diomedes me excusó allá, pero después el doctor Virgilio Sedano dijo que todos los obispos habían desfilado, que es un signo bonito y que él lo destacara. Mire, Monseñor, usted cuando murió Monseñor Amancio Escapa, dijo algo de él. ¿Qué usted diría de Monseñor Pablo Sedano? ¿Qué cualidad? Está saliendo el periodista, ¿eh? No. Entonces, bien, pues fuimos colegas en el trabajo de la formación sacerdotal, al que yo he hecho referencia
varias veces aquí. Entonces él fue formador en el Seminario Menor en Higüey, pero luego también en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino en Santo Domingo, y ahí coincidimos muchos años. Él era muy práctico. Por ejemplo, las instituciones de iglesia a veces funcionan a mano pelada, como dicen, porque ese gran seminario pontificio Santo Tomás de Aquino, y se dañaba una cosita de una silla y se tiraba al patio porque no había ni dónde guardar una silla o algo que se sacaba de uso momentáneamente o definitivamente, pero que no había por qué botarlo porque podía servir para otra cosa. Ni eso había. Entonces un día en una reunión, para que tú veas, y para que veas quién era Monseñor Sedano, en eso que digo del sentido práctico, creo que fue a mí que se me ocurrió la idea de hacer un almacencito o algo porque yo siempre también pienso en algunas cosas prácticas. Ah, caramba, pues Monseñor Sedano trabajó y trabajó y trabajó y se hizo un gran almacén que servía incluso como taller. El de mantenimiento, ahí reparaba, ahí se guardaban todas las cosas. Por ejemplo, eso. Después, muy sencillo, muy cercano, y eso lo dice, no hay que haber trabajado en el seminario para saberlo. Todo el que lo trató, muy humilde, muy cercano. Esa es la impresión y lo que he escuchado yo a propósito de la enfermedad y de la muerte. Que se sepa, Polo, tú te habrás dado cuenta que la prensa se ha hecho mucho eco. Sí. Yo vi en todos los periódicos, estoy más pendiente de los periódicos que de otra cosa, porque el tiempo me limita, pero por todos los lados, en todos los periódicos vi una reseña sobre la muerte de Monseñor Sedano, bien sea en el momento anunciándolo y luego de la celebración en la Basílica de Higüey, que ahí fue sepultado. ¿Fue párroco en Jesús Maestro en Santo Domingo? No, fue párroco en el Buen Pastor. El Buen Pastor. El Buen Pastor, mucho tiempo. Párroco de la parroquia del Buen Pastor en Santo Domingo, muy reconocido ahí. Y lo práctico era tanto que retirado como obispo, Monseñor Nicanor lo puso al frente de una parroquia que no tenía templo y él la estaba construyendo, que creo que quedó muy adelantada, supongo que hasta techada ya, la iglesia, el templo. No le dio tiempo a concluir. Ese era Monseñor Sedano. Yo también tuve la dicha de que me distinguió con su amistad. Incluso yo fui a donde su familia, allá a Higüey, pasé algunos días, una casita en el campo que tienen por la zona de Santana, me parece, hasta allá, Villa Carmen, creo que se llama en honor de una hermana. Entonces quiere decir que tuve bastante cercanía. Es más, el rosario que yo tengo en una saquetica cuando viajo, me lo trajo Monseñor Sedano de Tierra Santa. Qué bien. Y cada vez que yo agarraba ese rosario, ay, Monseñor Sedano, incluso cuando estaba enfermo, pues ahora mucho más. Es decir, que hay gente que sabe, yo digo que hay gente que sabe, porque doña Cacha en Los Reyes de aquí de Santiago ya murió hace mucho. Ella era la que preparaba las cosas para la misa que la celebrábamos en la escuela. Entonces parece que vio que yo no tenía en qué echar el cáliz y ella misma cosió una saquetica amarilla con un calicito de tela pegado, cosido, de tela marrón sobre amarillo. Hasta la fecha, eso fue en el año 89, 90, y hasta la fecha, eso es lo que yo uso para guardar el cáliz. Y yo digo, esta sí supo, porque cada vez que yo hago así, ¡ay, Cacha! Cacha supongo que se llamaría Caridad. Entonces, los detalles, a propósito del rosario que me trajo de Tierra Santa, de madera de olivo, que todavía
se sentía el olor de la madera cuando él me lo trajo. Ese es el que conservo, un recuerdo de Monseñor Sedano. A propósito de tu pregunta, porque puede ser que a una gente le sepa el nombre. No, pero de Monseñor Sedano sabíamos más que el nombre porque compañero de trabajo y todo eso. Me di cuenta, así que pasa a su alma, no a sus restos. ¿Oyó? Tú siempre estás con eso. Que se equivoca esta gente que no debía que equivocarse, que tiene poniendo disparates y que paz a sus restos. A sus restos. Descanse en paz. Bien, Polo, pues... Nos vamos entonces con la palabra y como siempre digo, me recojo. Y yo te digo de vez en cuando, más te vale. Sí. Porque si no, mire, este maestrico saca las reglas. Pero tiene un alumno ahí. Como las reglas de antes. La que tenía el filo de metal. Bien, pues entonces hoy quiero que nos fijemos un poquito en el comienzo del libro del Apocalipsis. Ya ustedes ven que vamos saltando de una parte Salmos, a otra. Y ahora, Evangelio. Y ahora el último libro de la Biblia, si usted abre, ese es el que encuentra, Apocalipsis, que los hermanos separados lo llaman revelación, incluso en inglés se llama revelation, porque Apocalipsis significa revelación. Es decir, que el que lo llama revelación está llamándolo igualito que lo que significa Apocalipsis. Entonces, bien, esta es, así comienza, empezando. Esta es la revelación, y por eso Apocalipsis, de ahí el nombre, de la doble manera que ya dijimos, que Dios ha entregado a Jesucristo para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Bien, sin alargarnos demasiado, Polo, pero tú que manejas la Biblia, cuando tú hojeas el libro del Apocalipsis, ¿qué impresión te da? Uno siente como que no entiende muchas cosas. Uno siente como que no entiende. No entiende. Y permítame decir algo que usted dijo en el Despertar del Cristiano, que un alumno en el seminario Santo Tomás de Aquino... No se puede. No es Santo Tomás. ¿Y dónde? ¿No fue? Santo Cura de Ars, de Pontón la Vega. Pontón la Vega. Leyendo la Biblia, y entonces no entendía el Apocalipsis y cogí una grapadora, pam. Pues tú lo estabas oyendo. Que yo Eso lo decía yo siempre en clase. Cuénteme, en clase. Sí. No, que esa misma característica que tú decías del libro del Apocalipsis, que es complicado. Entonces este muchachito llegó al seminario menor, un jovencitico, un adolescente. Verdecito, como entonces les recomendaron leer la Biblia y le entró al final, al Apocalipsis. Y cuando vio esa cosa y se la encontró tan enredada, entonces ahí fue que agrupó las hojas y cogió la grapadora, cran, para no volver a abrirlos jamás en la vida. Entonces, bien, por eso es que cuando yo oigo, no, la Biblia se explica por sí sola, no sé cuánto, no sé qué, que lo veo hasta en la televisión. Ay, Dios mío, Señor, ¿y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Decía el eunuco en los Hechos de los Apóstoles a Felipe. ¿Entiende lo que vas leyendo? Le dice Felipe, era el profeta Isaías, que es mucho más fácil de entender. ¿Y cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces hay que tener la humildad suficiente para pedir la luz del Espíritu Santo y pedir explicación a alguien que pueda saber, con humildad. A mí nadie tiene que decirme. Pues sí, hay que decirle. Otras veces hemos hablado de eso. Entonces, para entender el libro del Apocalipsis hay que prepararse porque no todo el mundo lo entiende. ¿Y de dónde nace la dificultad natural? Del género literario empleado en ese libro. ¿Es el único libro así en la Biblia? No. Porque ya desde el Antiguo Testamento
Si uno abre el libro del profeta Daniel, va a encontrar secciones apocalípticas. Es decir, ¿en qué consiste el género apocalíptico? En expresar algo y comunicarlo, pero por medio de símbolos, que solo el que esté iniciado en esos símbolos lo entiende y el otro se queda sin entender. Era un recurso de defensa propia, porque eran tiempos de persecución de los cristianos. Entonces, un pagano, como los perseguidores, que leyeran el Apocalipsis, no entendían ni palote, no sabían. Pero el que estaba iniciado en la fe judía o judeo-cristiana, podía entender. Era una manera de comunicar sin que los perseguidores entendieran. Entonces, por eso cuesta un poco y hay que conocer el género literario así llamado apocalíptico. En los mismos evangelios encontramos secciones apocalípticas que se dicen eventos que han de suceder, pero por medio de símbolos. Y usted no puede quedarse solo en el símbolo, sino en la verdad que comunica. Entonces eso sería lo fundamental. Pero tengo que decir también que es un libro para consolar al pueblo, paradójicamente, porque se dirá, ¿tan enredado? Sí, pero está destinado a fortalecer el ánimo, a levantar el ánimo de la comunidad perseguida. De eso se trata. Esa es una característica. Y la otra característica, que lo mencioné también, como tú te referiste al despertar del cristiano, ahí mencioné también una característica que no mucha gente la piensa, es que también es un libro, aparte de que tiene como finalidad levantar el ánimo de los perseguidos, tiene también una finalidad litúrgica. Paradójicamente, porque se dirá, una cosa tan enredada, dirá el muchachito de Pontón, del santo cura de Ars, pues es un libro litúrgico. Y yo lo hacía notar en este mismo texto, es decir, empezando el libro del Apocalipsis, ahí mismo encontramos esta expresión. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. ¿Qué es lo que está indicando ahí? Como en las celebraciones nuestras, que uno proclama la palabra y los otros escuchamos la palabra que es proclamada. Entonces, dichoso el que lee y los que escuchan. Está pensado para una asamblea, es decir, para proclamarse en la liturgia. Entonces, por hoy, para no alargar más y como tendremos oportunidad en otros programas también, pues podemos volver a referirnos. Pero por ahora, también para no echar de más y que sobre esa partecita. Después nos vamos a aproximar en alguna oportunidad nuevamente al libro del Apocalipsis para destacar algún pequeño aspecto. No es que vamos a estudiar el libro del Apocalipsis porque solamente tenemos tiempo de tomar un trocito de aquí y de allá de la Escritura, como lo hacemos en el día de hoy. Pablo, ejercítate. Esto es Comunicación y Vida. En breve regresamos. Siga con nosotros.
seguimos en Comunicación y Vida. Después de la palabra, la palabrita. Cosa rara que es la primera vez que tú tocas ese timbre hoy. ¿Es verdad? Un hombre tan fiebrudo. No, yo pensé que lo había tocado al inicio. ¿Por qué? Saca la mano. No, y no, ahí no. encuentra. Me dice Mercy Percho que ya yo la toqué. ¿El timbre? Sí, al inicio. Bueno, pues entonces... Son 2 contra sí, 3. No, ya, me rindo. Ya. Me doy, decía el hombre del Chavo. Sí. ¿Cómo era? El de los buchitos. Kiko. Me doy. Bien, pues entonces, oiga, los ojos míos son muy curiosos de lo de las palabras y ya eso se sabe. En un sistema de cable de televisión, yo vi largo tiempo que ponían Rosario de Intersección. Intersección. Entonces, digo, ay Dios mío. Estarían hablando de calle. Intersección es un cruce de calle, por ejemplo. La intersección de la calle tal con tal otra. Y decir Rosario de Intersección será para rezarlo mitad del cruce de la calle. Espero que no estén pasando vehículos. Estos motoristas. Rosario de Intersección. Señor, intersección es donde se cortan 2 rectas o 2 sólidos, lo que sea, 2 calles. Entonces se dice la intersección entre el Sol con 30 de marzo, sí, por ejemplo, en Santiago, o en la capital, el Conde con Monseñor Meriño, intersección, donde se cruza una calle con otra. Ahí, ¿cómo habría que decir entonces, Polo? Intercesión, que viene de interceder. Interceder es hablar o actuar en favor de otra alguien. Persona, de alguien. En favor de alguien. Entonces, Rosario de Intercesión se supone donde se pide que la Virgen intervenga en favor de, interceda. Y por eso intercesión. Pero completo, porque ahí hay, eso es complejo, y la gente se enreda. El otro día oí yo a un profesional de la salud, no sé si era psicólogo, o sería de la conducta, y entonces dijo, ya en la primera sección cambió la señora, una señora que se sometió a tratamiento para algo. En la primera sección, al dominicano le cuesta decir las cosas como son. ¿Qué problema es? Porque a veces hasta atraviesa una S que ni con escalera usted puede subir a ponerla. ¿Cómo era el hombre aquel pueblo que metía una S? Sí. Que él decía de un poema que usne nuestra garganta. Ajá, eso nada más lo logra un dominicano. Une, de unir, meterle una S en el medio. Y oye, yo le decía... Usne. Yo le decía que... Eso es una proeza solo para dominicanos. Y yo le decía que no es así. Él me dice, Polo, que se oye más bonito. Digan usted. Sí. Entonces, a ese profesional, en la primera sección, señor, sección es una porción de un territorio, un corte que se hace en un lugar y las partes que resultan de ese corte son secciones. Pero lo que usted está queriendo decir es cesión. Pero cuando el dominicano dice cesión, cree que le falta algo y no le falta nada. Cesión con S. Porque si lo dice con C, si fuera como en España, cesión, C, entonces es que usted cede el derecho de algo o un bien que tenía, lo cede, pero eso es con C. Pero entre nosotros no se nota porque no diferenciamos la pronunciación entre S y C, como los españoles, entre ellos es más fácil. Pero mire, es más frecuente el uso incorrecto de eso, porque en las sesiones de las salas capitulares con frecuencia uno oye eso. Y es sesión, una sentada, una reunión, una duración, un tiempo de tal, o sea, un evento que dura tal, está dividido en varias partes, pues una sesión. Hay una sentada para atender a tal tema.
o un tratamiento. Entonces, primera sesión fue el jueves, la otra será el martes. Sesión con S. Quiere decir, Polo, no me detengo más porque cansaría, pero creo que debemos poner un poco de atención a estas cosas. Y profesionales, darse a respetar, porque eso les resta mucho, oír uno a un profesional diciendo una cosa por otra. Entonces, ahí no cabe en un profesional lo del estudiantico por allá abandonado, que tú lo corriges y él lo que te dice es, pero tú me entendiste. Da lo mismo. Da lo mismo. Y tú te acuerdas la respuesta que yo le di a uno, digo, porque le tenía confianza, digo, sí, yo te entendí, pero porque yo soy un champoleón, no porque fuera inteligible lo que tú dijiste, sino que yo soy el champoleón que descifró la piedra de Rosetta, cómo se leía todos esos idiomas antiguos, incluso el egipcio. Esos jeroglíficos. Los hieroglíficos, que era un lenguaje sagrado. Oiga, pasamos ahora a compartir con ustedes. ustedes. Está desesperado Polo por pasar a un tema que se sepa. Que fue un paso por mi familia. Y yo estoy de acuerdo plenamente. Totalmente. Y oiga, ahí sí es verdad que en Santiago, la capital y todas las diócesis del país, cruzamos muchas intersecciones para llegar a los lugares donde se hicieron. Está usando la palabrita. Ahí, o como dijo uno, dimos miles de pasos por la familia. Porque tanta gente. Polo, tenemos que agradecer a la prensa y a los medios, porque hubo una cobertura muy buena. Yo no puedo seguir todo, tú deberías, lo sigo. Como periodista, hacerlo más que yo, pero por lo que yo pude ver, la televisión yo no vi, no pude decir que me encontré con una... algo sí, incluso canales que transmitieron exclusivamente, incluso hasta la misa. Sí, todo. Toda la celebración la pasaron, que estamos tan agradecidos. Pero después, por ejemplo, la prensa escrita y digital, todo el mundo, y veo que destacaron mucho, y a veces de manera conjunta, Santo Domingo y Santiago. Es decir, que debemos estar muy agradecidos. A mí me llegó la noticia, porque yo no tengo tiempo de ver, por ejemplo, el show del mediodía. Pero me dijeron que ese señor que conduce el show del mediodía, apellido Ruiz, Iván Ruiz, entonces, que habló tan bien de estos eventos. Entonces me lo dijo una persona, porque yo no tuve la oportunidad de verlo por motivo del tiempo, que limita mucho a uno. Pero tanto eco que se hizo la prensa. Ahora, Polo, por supuesto, que ahí mismo, porque ¿qué es lo que promueve un paso por mi familia? Era esta vez un paso por mi familia, salvemos las dos vidas. Ajá. Entonces, ya se sabe qué es lo que estamos buscando, preservar la familia y la vida hasta de la criatura que va en el vientre de la madre. Porque nunca se ha dicho que sea otra cosa distinta. Lo que ya en potencia tiene todo lo que va a hacer, y es un ser diferente, una entidad diferente a todo, a padre y madre, ya se sabe lo que es. Pero inmediatamente, en el primer lugar que lo vi fue el periódico Hoy, pero eso andaba también en el Listín, en el Caribe también, esa institución que daba cuenta de la mortandad de mujeres, porque no se había aprobado la ley del aborto. No se legaliza el aborto, entonces mujeres que están muriendo a causa. Y después la otra pidiéndole al Congreso que use la cabeza, que tenga sensatez. Precisamente yo pedí aquí en Santiago al Congreso que no nos abandonen en esta lucha por la preservación del derecho fundamental, que es la vida. Es el derecho por encima de todos los demás derechos. Le iba a decir que era imposible ignorar lo que fue esto de un paso por mi familia, porque eran miles y miles aquí en Santiago, en todo el país. Entonces, uno como comunicador
no puede ignorar esa realidad. Y aunque uno está en contra, tiene que decirlo, porque si no la gente dice, ¿y dónde están esta gente en la luna? Yo espero que en esto la señorita Mercy y nuestro amigo Elías Rodríguez se esmeren, porque ahí hay fotos para escoger de todo calibre, incluso aéreas, Sí, para tener preciosa. una idea lo más aproximada posible de la concurrencia, de la cantidad de personas. Y en Santo Domingo hay fotos hermosísimas. Fue por allá la hicieron en la feria, sí, por la feria. Y una avenida entera, eso es un océano, un mar de personas. Aquí en Santiago, en el Parque Central, a mí que junto a Ibelice Pérez me tocó estar en la tarima, en la animación y luego el padre No, Pérez. espérate, ese figureíto tú lo gozaste, ¿eh? Entonces, desde que yo entré, Sí. y Polo, y entonces digo, no sé, yo no sabía que tú ibas a estar ahí. Yo- ¿Cuándo? Sí. Luego me dicen, yo preguntándole por Sí. usted y óigalo donde suena. Eso era un mar de gente que iba entrando a ese Parque Central, pero impresionante. Nadie podía permanecer indiferente ante esa multitud de aquí en Santiago. Ya usted decía, pero Santo Domingo. Polo, ahora te diría yo como el padrecito aquel, ¿y qué te pareció mi homilía? No, ahí está íntegra en el periódico Camino y ya la han comentado. Mira, me han achacado cosas que son del Papa Francisco. Tú viste que yo tomé. Pero usted lo decía. Sí, pero aún así vi en la prensa que yo que llamé a los promotores del aborto como sicarios que usted contrata para mandar a matar. Pero eso no soy yo, esa es una expresión del Papa Francisco, Decía que yo la mafia. cité literalmente. También en la otra imagen dice, matar una vida para resolverle un problema a uno, dice, eso jamás en la vida, eso es lo que hace la mafia. La mafia quiere quitar de en medio un estorbo y paga a un sicario para mandar a matar. Entonces una mujer se supone que le estorba algo y lo manda a acabar. Eso es el Papa Francisco, porque lo que yo cité, que dije, parafraseando al querido Papa San Juan Pablo II, de tan feliz recordación en este país y en el mundo, dije, era aquello, Polo, la frase es, no merece confianza una autoridad o una sociedad que no defienda a los vulnerables e indefensos. Pero eso es evidente. A la autoridad le corresponde defender a los más débiles. Y yo decía, ¿y quién es más indefenso que el que va en el vientre de su madre? Y decía usted, que está aquí en la homilía en el periódico Camino, el querido Papa Francisco ha hablado reiteradamente con claridad meridiana. Ha dicho, el aborto no es un mal menor, es un crimen. Es echar fuera a uno para salvar a otro. Es lo que hace la mafia, lo que acabamos de decir. Es lo que hace la mafia, eso es lo que decía el Papa Francisco. Pero, Polo, todavía yo cierro los ojos y veo esa multitud. Mira, llegamos allá al lugar y yo estaba, parece que discípulo de Monseñor Moya, quise adelantar la hora de comenzar. Sí. No, quise adelantar la hora, porque Monseñor Moya decía, ya estamos todos aquí, ¿por qué no empezamos? Media hora antes. Sí. Pero, ¿qué resulta? Que me detuvieron, me dice, todavía, al rato, todavía no había acabado de entrar la gente. De tanto. Pues bendito sea Dios. Yo quisiera que tú vieras en las redes, por ejemplo, en Facebook, que varias personas subieron videos y fotos. Yo mismo subí una cantidad de fotos, los comentarios de la gente que estuvo ahí y de otros que no estuvieron, incluso viven fuera del país, sorprendidos. Yo recibí la visita del superior de los padres miguelitas polacos que venían de Puerto Rico y trajeron los comentarios del asombro ante el evento que aquí había sucedido. Gracias a Dios, Polo, creo que no nos podemos quejar.
Y yo quisiera, Monseñor, agradecer aquí en Santiago al grupo musical Chévere con Cristo, qué bien lo hicieron, cuánta animación, al coro Voces Transfiguradas. No, eso precioso, se oía, precioso. Los dos, para Chévere con Cristo, para animar. Oiga, unos merenguitos ahí. Yo tenía el conjunto Quisqueya le gana. No, en su ya época. Son unos viejitos acabados. Sí, pero en aquellos años de gloria. Pero muy bien. Y a todos los medios que se hicieron eco, presente. Así que qué bueno compartir lo que fue esta gran experiencia de un paso por mi familia. Polo, no sé qué más. Permítame ya. Óyete, pero Sí. La actividad de Moca, Sí. que tendremos que volver más adelante sobre ello. El doctor Bruno Rosario pone en circulación una novela, El degüello de Moca, novela histórica de la Villa Heroica. Así se llama. Entonces más adelante pues lo felicitamos porque esa máquina no se detiene. Sí. Y entonces más adelante quizás podríamos... Usted dijo que es uno de los dominicanos que más ha publicado, ¿verdad?, en los últimos tiempos. Sí, ya eso se perdió la cuenta de una cantidad impresionante de obras. Tiene el doctor Bruno Rosario Candelier. Yo quisiera, antes ya de finalizar, Monseñor, felicitar a... Estuve en una actividad bellísima en la catedral, donde fueron instituidos 133 ministros extraordinarios de la Eucaristía y de los enfermos, procedentes de 11 de las 14 zonas pastorales de la Arquidiócesis de Santiago, de 43 parroquias. Estuve presidiendo Monseñor Valentín. Y el sábado fue también el encuentro anual, que se hace por ahora bianual, de todos ellos, en el Centro Carismático, en La Charca, en Santiago. Qué alegría, Monseñor, mirar esta catedral llena de hombres y mujeres vestidos. Ustedes ven la foto ahí. Es una riqueza para la iglesia, tantos servidores en ministerios y en servicios diferentes. Es una riqueza. Y yo le decía, dándole las gracias, que qué hermoso esta misión, sobre todo cuando van al momento de la persona siente mayor fragilidad y que muchos se están despidiendo y le llevan a Jesús sacramentado. Qué misión tan hermosa. Es una experiencia única. Hemos hablado de eso aquí, que por ejemplo nosotros los sacerdotes, que se supone que vamos a consolar a un enfermo, y yo te he dicho, y a veces el disque consolador es el que sale consolado, porque uno recibe un testimonio tan grande, de manera que cada sacerdote está marcado por experiencias de encuentros con enfermos, de muchas cosas, pero de encuentro con enfermos. Yo he mencionado, y creo que hasta escrito estará por ahí en las memorias, a veces son experiencias muy fuertes, porque hay enfermos en mal estado, y a mí mismo me ha tocado, es muy fuerte, pero ver uno lo que Dios hace, incluso por el sacramento de la unción, o a veces la reconciliación o penitencia, ver, mira, aquello, Alejo se llamaba ese señor, después de Altamira, de la piedra de Altamira, ahí hay un puentecito y una curvita, y ahí mismo había que cruzar un río, y ahí estaba. Yo bajaba de una loma, pasado el mediodía, mal desayunado o sin desayunar, y entonces me dijeron para que fuera a ver ese enfermo. Pero era cerquita, gracias a Dios. Y entonces cuando llegué, me dice, ay cura, haga algo por mí. No lucía mal, ¿no? No lucía mal. Eso me dijo cuando yo entré. Digo, pues a eso vinimos. Entonces hizo su confesión. Recuerdo hasta algunas boberías que se presentan como falta. Él lo sentía así. Por eso yo no menciono nada, pero a veces detalles de la vanidad, de cosas así. Y bien, pues terminé, seguí para Inver. Y al otro día me dijeron que esa misma tarde falleció. Llamó a sus hijos, que con algunos estaba
no estaba en comunión perfecta, como sucede, que a veces hay disgusto entre la familia. Llamó a todos sus hijos, se reconcilió con ellos y se murió esa misma tarde. Entonces, eso, ¿cómo se me va a olvidar a mí? Que ese hombre, por medio del sacramento y de las palabras que yo en nombre de Cristo pude decirle, ese hombre se transformó para su momento final y morir reconciliado con Dios y con su familia. Y así cada sacerdote tiene historias. Por eso digo, es muy bonito el servicio a los enfermos como ese ministerio que tú mencionabas. Bueno, nos vamos a la pausa y venimos con nuestra oración final, pero Monseñor, al usted hablar de esa experiencia, pienso en un sacerdote carmelita que Mercy conoció muy bien, Jesús de la Iglesia, que buscaba donde había un enfermo para ir a visitarlo. Unos tienen más ese carisma que otros, sí. Esto es Comunicación y Vida. En breve ya venimos con nuestra oración. Hoy te damos gracias, Padre, nuevamente, por las personas que hacen el bien. El que ve la prensa y está pendiente de los medios ve tantas cosas negativas y a veces trágicas y malos dominicanos haciendo obras malas en perjuicio del prójimo, pero también esa multitud de personas que hacen el bien, a veces discretamente, en silencio, sin que nadie lo sepa, como esos que van sirviendo a los enfermos, a veces procurando la medicina, o a veces llevando el consuelo de la oración, y los sacerdotes llevando también el sacramento para el enfermo. Te damos gracias por esa buena obra, que no siempre tendrá quizás buena prensa, pero que delante de ti hay conocimiento rotundo de ese bien que se realiza. Que se multipliquen, Señor, los servidores de tu pueblo, para gloria tuya y para bien nuestro. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.